Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra sesión de curso de astrofísica. Entonces, pues nada, ahora vamos a inspeccionar un poco los resultados que hemos tenido hasta ahora. Recordemos que de la definición de masa a la cual habíamos llegado en términos de nuestra densidad central, entonces tenemos 3 gamma menos 4 sobre 2, y además también teníamos el factor de K por gamma sobre 4 pi g gamma menos 1, y cerramos elevado a la 3 medios. Y aquí teníamos entonces el valor de chi cuadrado, chi1 cuadrado, el valor de teta evaluado en chi1, listo. Y teníamos la condición específicamente de que m era aproximadamente n por m sub n, listo. Entonces lo interesante acá es que esto muestra que el número de nucleones n, ¿sí?, se comporta justamente, vemos que existe una relación entre justamente el número de nucleones y la densidad central, que tenemos como factor aquí, que sería de 3 gamma menos 4 medios, ¿listo? Justamente por las relaciones de masa que tenemos tanto en este miembro de la ecuación como en este miembro de la ecuación segunda. Listo. Entonces, eso por ese lado. Mientras que si analizamos desde el resultado de la energía que habíamos obtenido, entonces menos 3, a ver, teníamos menos 3 gamma menos 4 sobre 5 gamma menos 6, y esto multiplicado por g m cuadrado sobre r, ¿listo? Entonces, junto con m y r dependientes de ρ0, ¿no?, de nuestra densidad central, ¿vale? Luego la energía interna, dado justamente por esas relaciones, entonces podríamos esperar que entonces tuviera una relación proporcional. ¿Cómo podríamos colocarlo? Energía interna proporcional a justamente un factor de densidad central de 5 gamma menos 6 medios, ¿listo? Justamente por las relaciones, vuelvo y repito, que tenemos nosotros acá. Simplemente por eso, ¿vale? La relación que tenemos acá es la dependencia de m en términos de la densidad central, ρ, que sería esta, reemplazándolo acá, elevándolo al cuadrado, y además también a r en términos de nuestra densidad central, que es la otra ecuación que ya habíamos deducido, ¿vale? O sea que en términos de la energía interna sabemos que esta proporcionalidad existe justamente para nuestra densidad central, y tanto también para el número de nucleones n, también tenemos esta misma proporcionalidad en términos de nuestra densidad central, ¿no?, que recordemos que iba relacionado con nuestras condiciones iniciales. Siendo así, se ve entonces que, recordemos nuestros dos teoremas, entonces teníamos que este cambio justamente del número de nucleones con respecto a la densidad, ¿cierto?, y además también la variación de la energía interna con respecto a esta densidad central nunca pueden desaparecer juntos, ¿sí? Siempre alguno de ellos va a preservar justamente esta característica, ¿sí? Importante tenerlo en cuenta, dado justamente estas relaciones de proporcionalidad que estamos deduciendo, ¿sí? El teorema 1, mencionado anteriormente, nos dice entonces que cada polítropo, perdón, es estable o inestable para todo ρ0, ¿no?, para toda densidad central. Es estable o inestable, y la única característica de la que depende, ¿cierto?, es justamente de nuestro valor gamma, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿pero cuál gamma, no? ¿Sí? Para responder a esta pregunta se recurre al teorema 2 de la última sección que ya habíamos visto, que dice que la estrella será estable si y solo si entonces la energía es un mínimo con respecto a todas las variaciones de ρ de r que dejan a n sin cambios, ¿sí? ¿Vale? Sería, bueno, es intuitivamente probable que la primera inestabilidad que ocurra corresponda a una implosión. Entonces, implosión uniforme de toda la estrella, y dado que solo se trata de responder la pregunta de sí o no sobre la estabilidad con respecto a este modo, esperaría que sea suficiente para considerar solo configuraciones de prueba con algún tipo de ρ de r constante que nosotros fijemos, ¿listo? Entonces, en cualquier configuración de este tipo, usando una ρ constante, entonces lo que podemos decir es lo siguiente, ¿vale? Entonces, si vamos a tener una ρ constante, quiere decir esto que dentro de nuestro marco de las ecuaciones que hemos construido hasta el momento, podemos
llegar a las siguientes configuraciones, ¿no? Es interesante notar que todo lo que hemos hecho hasta ahora es una manera general, súper grandísima, general, un esquema bastante amplio de características de dependencias de unas variables con respecto de otras, ¿no? Pero si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es retomar todas las ecuaciones que hemos construido hasta ahora y utilizar estos casos particulares justamente sobre esta descripción, que aunque son casos particulares, nos llevan justamente a un análisis bien profundo, ¿listo? Entonces, vale, tenemos esta característica que acabamos de decir. También tenemos entonces la energía cinética, que era de 0 a r, integral de 0 a r de 4 pi r cuadrado. Tenemos la densidad entonces de energía por dr. Además, también tenemos nuestro potencial, que sería menos la integral de 0 a r de 4 pi r g m dr, rho dr, ¿cierto? Porque la vamos a tomar constante ahora. Y además también sabemos que entonces la densidad de energía viene relacionada con ρ menos mn por n minúscula igual a, también habíamos encontrado la relación que esto era igual a gamma menos 1 elevado a la menos 1, o sea, el inverso, por la presión. ¿Listo? Entonces, dado que nosotros reconocemos que la masa como función de nuestro parámetro radial, ¿cierto? Es igual a 4 pi r cuadrado ρ, de ρ, pero si estamos teniendo en cuenta esta condición que vamos a tomar de aquí para estos casos, entonces esta ρ podría salir de nuestra integral, entonces tendríamos ρ integral de 0 a r de r cuadrado de r, y esto pues simplemente nos devuelve pues lo que nosotros sabemos que nos debe devolver, que es justamente la definición de masa, ¿cierto? Que es 4 tercios de pi de ρ por r cubo, ¿cierto? Que es la relación clásica si no existe una variación de esta masa dependiendo radialmente, ¿sí? Y entonces nosotros llegaríamos, entonces coloquemos luego, a que entonces tener esto de aquí, que es justamente la masa, ¿cierto? Donde la masa es 4 tercios de pi por ρ por r al cubo, entonces tendríamos una definición para el número de nucleones, que será entonces 4pi sobre 3mn por la densidad por r cubo. ¿Listo? Ahora tenemos entonces una nueva estructura para nuestro número de nucleones, ¿no? Número de nucleones. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Y con ello, además, ¿qué podemos hacer? Para T, para nuestra energía cinética, entonces, tendríamos 0 a R, ¿no? Entonces tendríamos 4 pi R cuadrado E dr dr, pero esto sabemos que si utilizamos justamente esta ecuación de acá, entonces tendremos 4 pi de 0 a r, tendremos r cuadrado la presión sobre el factor de gamma menos 1, que es el que aparece acá, multiplicado por un dr, ¿sí? Pero además recordemos que obviamente es importante tener aquí en cuenta nuestra dependencia radial, ¿cierto? Aquí en este caso no existe la dependencia radial, pero aquí sí. Entonces nosotros decimos que, bueno, recordando, y de hecho aquí también radial, ¿no? Pero aquí bajo esta condición estábamos asumiendo entonces que pues esta densidad es constante, por tanto esta presión tendrá que tener una característica constante, solamente dependerá de este factor gamma que aparece acá, ¿sí? Y para ello nos podemos valer en términos de la densidad. Recordemos que P, como la ecuación de estado, era igual a K, una constante, por nuestra densidad elevada a la gamma, ¿no? Recordemos que esta era nuestra ecuación de estado, donde en este caso, pues dada la característica que estamos tomando, P también sería una constante, ¿no? Constante, ¿vale? Y entonces de este modo, pues esa integral simplemente nos quedaría entonces como 4 pi k rho elevado a la gamma sobre gamma menos 1, y de nuevo de 0 a r, r cuadrado de r, ¿no? O sea que la energía cinética para este caso sería 4 pi tercios de k por rho elevado a la gamma menos 1 por r elevado a la 3. Y aquí tendríamos entonces otra estructura para la energía, entonces en este caso cinética, ¿no? Perfecto. Luego entonces ahora para nuestro potencial, aquí de este lado, entonces para el potencial es integral de 0 a r de 4 pi r g, entonces tenemos m de r g de r, ¿sí? Pero ya sabemos, bueno, aquí realmente esta m para que estamos tomando ya sabemos que sería una constante, o sea, sería m mayúscula, ¿cierto? Por ρ por dr, ¿listo? Entonces, vale, si volvemos de nuevo a sacar todas las constantes, entonces aquí tendríamos algo como menos 4 pi g rho, y además también tendríamos a m, que m es 4 tercios de pi por ρ por r al cubo,
y luego tendríamos integral de 0 a r de r de r. ¿Listo? Eso quiere decir que si resolvemos esto, pues llegaremos simplemente a que va a ser igual a menos 16 pi cuadrado por g por rho cuadrado por r a la 5 sobre 6. ¿Listo? Aquí llegaríamos entonces a la expresión para nuestro potencial. ¿Vale? Hay una nota curiosa, y es que este cálculo, cuando yo lo reproduje, tal vez sea una corrección, porque en el libro de Weinberg, lo que aparece es el siguiente término. Aparece que el potencial, corrección de Weinberg. O sea, la corrección que yo estoy haciendo acá es una corrección para Weinberg, más bien, para Weinberg. Dado que él toma el siguiente factor, menos 16 pi cuadrado sobre 15 g rho cuadrado r a la 5. O sea, es exactamente el mismo factor, solamente que el denominador en Weinberg aparece como 15, pero pues a mí realmente el cálculo me apareció como 6 y reproduje los cálculos y los volví a rectificar y efectivamente da este resultado. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Que más adelante, de hecho, pues él asume también ese factor de 15 en algunos cálculos, entonces pues es importante tener eso presente. ¿Listo? Ok, ahora luego para eliminar R de T y B, ¿listo? Si nos damos cuenta, de ambas expresiones aparece el término R, entonces pues podemos usar pues lo que ya sabemos, M es igual a 4 tercios de pi rho por R a la 3. Luego entonces podemos decir de aquí que R a la 3 pues simplemente sería 3, 4 pi M sobre rho, ¿sí? Y además, de hecho, podemos decir de aquí entonces que M a la 5 tercios es igual a 4 pi sobre 3 por rho elevado a la 5 tercios por R a la 5. Entonces, de aquí, eso sería igual a R a la 5 es igual a 3 cuartos de pi, 5 tercios, rho a la menos 5 tercios por M a la 5 tercios. ¿Listo? Y de ese modo entonces ya podemos reexpresar tanto la energía cinética como la energía potencial. Si ustedes lo introducen aquí justamente en el término R3, o sea, en esta expresión, y también para luego R5 en esa expresión, simplemente voy a colocar los resultados, solamente reemplazar y operar. Entonces, para la energía cinética llegarán al valor de K por M sobre gamma menos 1 por rho elevado a la gamma menos 1. ¿Listo? Ese sería el valor para la energía cinética. Término mucho más simple. Y para la energía potencial tendríamos algo como, sería algo como menos 3 quintos de 4 pi sobre 3 elevado a la 1 tercio por g por m elevado a la 5 tercios por rho elevado a la 1 tercio. ¿Listo? Esa sería la expresión para nuestro potencial. ¿Listo? Esto siguiendo Weinberg, dado que según el resultado hecho inicialmente debería ser 6 y no 15, ¿no? Entonces, vuelvo y repito que aquí estamos teniendo en cuenta, o sea, aquí estamos haciendo este cálculo es reproducido usando el resultado de Weinberg. ¿Listo? El resultado de Weinberg. Si usamos el resultado de la corrección que les acabo de decir, bueno, pues llegaremos simplemente a un factor numérico aquí distinto. Pero pues eso no va a cambiar tanto el asunto, ¿listo? Entonces, esos serían los dos resultados principales. Y entonces ahora lo que se hace es sí, denotar de nuevo una convención, llamar por ejemplo a minúscula, que sea Km sobre gamma menos 1, ¿listo? Y a B llamarlo entonces las constantes 3 quintos, 4 pi tercios elevado a la 1 tercio, Gm 5 tercios, ¿listo? Y entonces de ese modo nosotros podemos reescribir la energía total del sistema, que sería entonces más energía cinética más el potencial, y eso sería igual a por rho gamma menos 1 menos B por rho elevado a la 1 tercio, que sería este término de acá. ¿Listo? Y es así donde por consecuencia de la energía, nosotros sabemos que de las relaciones clásicas que conocemos, como la energía debe conservarse, esto debe ser igual a 0, por tanto T debe ser igual a B, dado que se conserva la energía, ¿cierto? Por conservación de la energía tendríamos esa característica, y entonces lo que podemos hacer es decir, vale, entonces esto quiere decir que A rho gamma menos 1 es igual a menos B de rho elevado a la 1 tercio,
Por lo tanto, esto sería simplemente tener entonces rho gamma menos 1, rho elevado a la menos 1 tercio, igual a menos b sobre a. ¿Sí? Entonces, de este modo, pues lo que nosotros concluiríamos sería que entonces el término rho gamma menos 4 tercios sería igual a menos b sobre a. Sería esto de acá. ¿Listo? Que lo podemos colocar como una condición, donde se nota que la condición para E con un mínimo de conservación de energía, en este caso, fíjense esta parte de condición para la energía, ¿sí? Donde, coloquemos donde debe existir un mínimo, y vamos a colocarlo en color rojo, donde gamma debe ser mayor a 4 tercios. ¿Listo? Entonces, ¿esta condición de dónde sale? Pues justamente del exponente que nosotros tenemos para el término de densidad, pues para que se cumpla por conservación de energía este factor de acá. ¿Listo? Sin embargo, es importante notar que de hecho por la conservación de energía el mínimo no estaría donde T específicamente es igual a B, ¿cierto? Es lo que uno pensaría intuitivamente, puesto que ya había sido encontrado anteriormente teniendo en cuenta la ecuación de estado que la relaciona, ¿no? Entre T y B. O sea, recordemos que esto se cumple, digamos, por conservación clásicamente, vamos a colocarle clásica, ¿sí? Pero nosotros habíamos encontrado una relación, si lo recuerdan bien, entre T y B, y era justamente, vamos a colocarle por conservación, agreguémosle la etiqueta relativista, pero pues simplemente para denotar que ya lo habíamos calculado por los otros medios, teniendo en cuenta los coeficientes, perdón, los factores gamma, ¿no? Y entonces habíamos llegado a que esto era V era igual a menos 3 veces gamma menos 1 veces T, ¿no? Entonces recordemos que esta era realmente la relación entre ambas, no era una igualdad completamente y netamente dada la conservación, T igual a B, sino que era esta conservación, este tipo de conservación. ¿Vale? Luego esta última representaría la correcta conservación de la energía para encontrar el mínimo. Entonces, correcta conservación de la energía para encontrar el mínimo. ¿Listo? Entonces, si utilizamos esta representación, pues lo que tendríamos es, utilizando de nuevo estos factores que hemos utilizado, simplemente por notación estos dos elementos constantes, pues entonces esto nos quedaría reescrito como menos b, rho elevado a un tercio, igual a menos 3 veces gamma menos 1 por a por rho elevado a la gamma menos 1, ¿sí? Y esto entonces, pues simplemente si lo llevamos a operarlo, o sea, si, mejor dicho, despejamos de aquí rho, ¿vale? Entonces, si hacen ustedes el cálculo, simplemente despejar, entonces tendremos que ρ va a ser igual a el factor de m a la 2 tercios por g por 4 pi tercios elevado a la 1 tercio sobre 5 por k, y todo esto elevado a la 1 sobre gamma menos 4 tercios. Y esta sí que sí sería nuestra condición para este mínimo, ¿no? Entonces, para gamma mayor a 4 tercios correspondería a una configuración de equilibrio estable. ¿Listo? Corresponde a una configuración de, aquí en mayúscula, equilibrio estable. ¿Listo? Ok. Entonces, correspondiendo a este mínimo a la configuración de equilibrio estable, bueno, para exactamente, podríamos colocarlo aquí como el caso para exactamente gamma igual a 4 tercios, entonces diríamos que E es estacionario con respecto a ρ, solo si este se desvanece en todo lugar, lo cual requeriría entonces que A fuera igual a B, o también podríamos decirlo entonces que
A ver, si mandamos este del otro lado, o sea, si de nuevo multiplicamos por gamma, por el exponente gamma menos 4 tercios de ambos lados, entonces, y reemplazamos, tendríamos que ρ elevado a la gamma, que sería en este caso 4 tercios menos 4 tercios, esto sería igual a, entonces b y el término a, bueno, todo lo que ya sabemos que debería ser, sería 3 a 4 tercios menos 1, y esto entonces nos llevaría a que, entonces, dado que aquí nos da 1, entonces tendríamos 1 igual a b sobre a, por tanto, pues aquí diríamos que a es igual a b, ¿no? Para la condición específicamente límite, donde gamma es igual a 4 tercios, ¿vale? O sea que luego diríamos entonces que m, si a es igual a b, diríamos que m sería igual a 5 veces k sobre g elevado a la 3 medios, 3 medios, factor de 4 pi tercios elevado a la menos 1 medio. ¿Listo? Este término ¿dónde sale? Pues simplemente de reemplazar lo que ya sabemos que significa A y lo que sabemos que significa B y despejando M específicamente, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora, miremos la característica para, entonces para gamma menor a 4 tercios, entonces E tiene un máximo en ρ y pues todo lo que tenemos ahí sobre gamma 4 tercios correspondiente a un estado inestable de equilibrio, ¿no? Entonces ya correspondería aquí a un estado inestable de equilibrio. Equilibrio. Muy bien. Bueno. A ver, ¿qué más por aquí pronto tenga algo importante? Eh, bueno, algo que por aquí podríamos hacer es hacer lo siguiente, podríamos analizar algo, y es que incidentalmente de la expresión que nosotros tenemos entonces eh, para ρ, esta misma ecuación de acá, luego se puede estimar la masa, se puede estimar aproximadamente la masa de esto, dando, o sea, si lo despejamos, si hacemos el calculillo paso a paso, entonces, ¿cómo lo colocamos? De ρ igual a todo este factor de 1 sobre gamma menos 4 tercios, podemos estimar, estimando la masa, entonces llegarán a que la masa, pues aproximadamente debería ser de valor de 4 pi tercios, como toda la vida lo hemos conocido este factor, por ρ, pero entonces este factor de ρ va a ser igual a, va a tener un exponente de 3 gamma menos 4 medios, ¿listo? Y además entonces tendríamos el otro factor que sería entonces 15k sobre 4 pi g elevado a la 3 medios, ¿listo? Entonces en este caso fíjense que Eh, estamos denotando ρ como constante, ¿no? Constante. Y aquí se denota usualmente entonces a m como variacional, ¿no? Variacional. ¿Listo? La cual puede ser comparada con el resultado exacto que nosotros teníamos, ¿no? Recordemos que el resultado exacto que nosotros teníamos para esta aproximación, entonces coloquémoslo comparando. Nosotros teníamos una expresión para m, de m, era igual a 4pi por la densidad central 3 gamma menos 4 sobre 2 y además teníamos un factor de por ahí k, gamma 4 pi g, teníamos gamma menos 1, ¿cierto? Elevado a la 3 medios y luego teníamos chi 1 cuadrado, teta prima chi 1, ¿cierto? Entonces, si lo comparamos aquí, en este caso, pues aquí lo que nosotros teníamos era un caso donde la densidad era una función que dependía del radio, ¿sí? Y la m era, digamos que la denotan como una m exacta. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que propone particularmente el libro de Weinberg cuando encontramos entonces ambas soluciones, tanto la exacta como la variacional? Es que podemos encontrar la relación entre ambas. Espera un segundito, por favor.
Bueno, entonces, como les decía, entonces podríamos encontrar entonces un factor, una razón, perdón, entre ambas expresiones, entre un m que lo denotamos como variacional y un m que lo denotamos como exacto o exacta. ¿Listo? Y entonces esta relación, pues simplemente lo que me permite a mí es relacionar entonces ambas expresiones. Si nos damos cuenta, van a haber unos términos que se van a anular. ¿Sí? Entonces a lo que llegaremos será que esto nos quedará de la forma entonces 15 gamma menos 1 sobre gamma, todo esto elevado a la 3 medios, dividido, y aquí tendríamos entonces el factor de 3 chi1 cuadrado, teta prima chi1, cerramos, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta razón? Cuando nosotros tomamos específicamente para el valor de gamma igual a 5 tercios, esta razón, entonces es como llamamos esta razón. Vamos a colocar esta razón, coloquemos la lambda, ¿listo? Entonces, esta razón lambda es igual a 1,8, ¿vale? Y cuando, por ejemplo, utilizamos para la razón gamma igual a 4 tercios, entonces nuestra razón va a ser igual a 1,2. ¿Listo? Esto se puede saber usando las tablas, obviamente, de chi1 y teta de chi1 que nosotros ya teníamos nosotros anteriormente, ¿no? Recordemos la tabla que hemos construido también para ello. Entonces, a partir de esto, pues ya tendríamos entonces esta característica. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, el método variacional no solo da la dependencia correcta de m en ρ, incluido el hecho de que para, ya hacemos el caso específico de gamma igual a 4 tercios, m es independiente de p y e desaparece, o sea, la energía desaparece, interna. Además, sino que incluso proporciona una buena aproximación a los resultados numéricos exactos, ¿vale? Por eso digamos que de una u otra manera este método del método variacional pues es bastante eficaz, podemos decirlo, ¿no? Entonces, siendo así, se puede aceptar con confianza su predicción de que un polítropo es estable o inestable según nosotros tengamos nuestras características de que gamma sea mayor a 4 tercios o que gamma sea menor a 4 tercios. Entonces, esto realmente es lo que conlleva al proceso de estabilidad de un polítropo, estabilidad, o un proceso de inestabilidad. Inestabilidad. ¿Listo? El enfoque variacional también proporciona un método más simple para estimar la frecuencia de oscilación, de dilatación y contracción de la estrella. ¿Sí? También es otra de las características importantes de utilizar pues, este método, ¿no? Muy bien. Las ecuaciones además de n, que nosotros hemos calculado, vamos aquí en una separación, son las ecuaciones de n, t y v del último caso demuestran que para un n fijo, entonces nosotros teníamos que primero la densidad ya sabíamos que como era constante, esto era igual a 3 sobre 4 pi r cubo y esto aquí arriba por m, ¿cierto? Y aplicándolo en lo que nosotros ya teníamos, entonces para t, esto iba a ser igual a 4 pi tercios, gamma menos 1 por k, y aquí teníamos entonces el valor de 3m sobre 4 pi, esto elevado a la gamma, y teníamos el valor de r elevado a la menos 3 gamma por r a la 3, ¿de acuerdo? Y entonces esto lo que nos permitía ver entonces es que la energía cinética también iba a depender, la energía térmica también relacionada allí, iba a depender o era proporcional justamente al factor de R elevado a la 3 por 1 menos gamma. ¿Listo? Esto para la energía cinética. Para la energía potencial pues pasaba algo similar, entonces aquí teníamos 16 quinceavos pi cuadrado g 3m 4 pi elevado al cuadrado r menos 6 r a la 5. Por tanto, de aquí podemos sacar justamente que esta relación de proporcionalidad es igual a r a la menos 1. ¿Listo? Luego se puede usar lo que nosotros ya teníamos. Entonces, para t, en términos entonces de 1 sobre 5 gamma menos 6 gm cuadrado r, ¿cierto? Y para v igual a menos 3 gamma menos 1 sobre 5 gamma menos 6 por gm cuadrado sobre r, ¿cierto? Esto es una g. ¿Listo?
para fijar los valores correctos de T y B en el radio de equilibrio específicamente del cual estemos trabajando. ¿Listo? Que ahora se colocará como, ahora lo vamos a denotar como radio de equilibrio para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Para distinguirla del radio instantáneo R de una configuración oscilante. Entonces este radio de equilibrio sería como nuestro valor crítico o límite, donde pues ya la estrella tendría justamente esta característica constante de equilibrio, mientras que la que nosotros llamaríamos la R pues sería la que podría variar en cualquier instante de tiempo. Entonces, dado que para la última aproximación de B, esta de aquí, nosotros tenemos la proporcionalidad de R a la menos 1, mientras que T no coincide, puesto que en vez de tener R a la menos 1 tenemos este factor, y esto lo comento justamente porque sobre ambas expresiones fíjense que la dependencia radial es exactamente la misma, lo que habíamos calculado anteriormente, pero en esta no corresponde, ¿no? Entonces aquí tenemos esto para la aproximación variacional. Luego la razón entre el caso variacional y el de equilibrio para el para, para el para la energía cinética exacta, entonces debería ser la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que queríamos detener? Pues vale, lo que queríamos hacer es una correspondencia, entonces entre el caso variacional, el R variacional, si lo quieren llamar, variacional, y el R de equilibrio, ¿listo? Y esto pues correspondería específicamente al valor de 1 sobre R. ¿Por qué? Pues porque puesto que ya tenemos justamente que T correspondería a este valor y además T también correspondería a este otro valor. Y entonces, si hacemos ambas relaciones, pues entonces tendríamos pues este factor, ¿no? Entonces luego lo que podríamos decir de aquí es que tendríamos para el caso variacional, para el caso del T variacional, tendríamos que el R sería igual a 3 1 menos gamma, ¿cierto? Pero para el caso de equilibrio, entonces tendríamos que, podemos colocarlo entonces de manera general, entonces que el R de equilibrio va a tener entonces un factor de A como exponente, y esto debería corresponder justamente a nuestra relación de 1 sobre R, ¿vale? Que es lo que queremos de una u otra manera. Entonces esto nos lleva a tener entonces que nuestro radio de equilibrio elevado a la A debe ser igual a R por R3 menos 3 gamma. Entonces si hacemos esta operación, esta R realmente termina siendo 4 menos 3 gamma. ¿Okay? O sea que podemos decir de una u otra manera, lo que se ve es que entonces este factor de aquí exponencial pues va a corresponder efectivamente a 4 menos 3 gamma para el caso de equilibrio, ¿no? ¿De acuerdo? Y pues esto lo podemos comprobar de nuevo introduciendo este factor acá y comprobando que esto va a R a la menos 1. Pues por tanto, la suma de energías teniendo en cuenta estas relaciones van a quedar, teniendo en cuenta ahora esta relación variacional también, entonces va a ser de la siguiente manera. Tendríamos T más B, entonces T es igual a 1 sobre 5 gamma menos 6, tendríamos Gm cuadrado, y recordemos que teníamos 1 sobre R, pero 1 sobre R es justamente esta característica variacional sobre el radio de equilibrio, o sea que tendríamos R a la 3, 1 menos gamma sobre el R de equilibrio, que en este caso sería 4 menos 3 gamma, y este de acá. Luego tendríamos menos el potencial, entonces tendríamos 3 gamma menos 1, 5 gamma menos 6, Gm cuadrado R, ¿no? Perdón, no sé si dije menos potencial, no, más potencial, solamente que el potencial tiene un signo negativo ahí, ¿vale? Entonces, como se mencionó, el último término se queda igual debido a que tanto la aproximación como la generalización coinciden con que pues ambas tienen una dependencia del inverso del radio, ¿no? Aquí tenemos también la dependencia del inverso del radio y por aquí también tenemos la dependencia del inverso del radio. ¿Listo? Entonces, a veces se asocia al gamma 5 igual a 5 tercios al caso de un gas no relativista y al gamma igual a 4 tercios a un gas extremadamente relativista, para esas aproximaciones que nosotros dijimos de estas razones, ¿no? Entonces, para este caso nosotros diríamos que sería un gas no relativista, y para este de acá entonces diríamos que realmente es un gas extremadamente relativista. ¿Listo? Dejar este como un apunte importante, ¿vale? Bueno, de acuerdo, entonces ya con esto, vale, saltando al caso rotacional de Weinberg, se continúa con la aplicación de todo lo construido a las estrellas enanas blancas. Imaginando una estrella
Imaginando una estrella envejecida que agota su combustible nuclear y comienza a enfriarse y contraerse. Cuando la temperatura es lo suficientemente baja, ¿vale? Los electrones eh, se congelarán. Se congelarán, entre comillas, congelarán, congelarán, entre comillas, en los niveles de energías más bajos disponibles, ¿vale? Entonces, justo en este momento lo que estamos teniendo es sobre qué propiedades o características nosotros tenemos entonces la estabilidad o la inestabilidad en una estrella. Hemos llegado a que nuestras conclusiones hasta este momento han sido justamente que los factores de gamma juegan un papel muy importante y dependiendo de los valores de ellos, pues sabemos si esta estrella debería ser estable o inestable. ¿Listo? Pero una vez entonces la estrella empieza, como les comento, a agotar su combustible nuclear, empieza a contraerse o a enfriarse, el acercamiento, ¿cierto?, de estos electrones, de esos fermiones, vamos a decirlo de manera general, van a empezar a apaciguar su energía hasta alcanzar pues, los niveles bajos. Pero lo que nosotros sabemos por principio de exclusión de Pauli, ¿cierto? Es que dos electrones en cada nivel, debido a los dos estados de spin disponibles, vamos a pensarlo, pues no pueden ocupar de alguna u otra manera los mismos estados, ¿no? Por principio de exclusión de Pauli, como nosotros bien lo sabemos. ¿Sí? Entonces, a partir de ello, podemos decir, vamos a decir, para enanas blancas, bueno, sí, para la creación de enanas blancas, para enanas blancas, o estrellas en implosión, al acabar el combustible nuclear. Entonces lo que vamos, digamos que el esquema general, espera un momentito, por favor. Listo ya. Entonces, como habíamos llegado, entonces, dicho que habían dos electrones en cada nivel debido a los dos estados de spin disponibles. Y entonces, usualmente en cuántica, lo que nosotros hacemos es denotar un factor de 4pi k cuadrado por 2pi h elevado a la menos 3 de k niveles por unidad de volumen con momentos entre k y de k, ¿no? Estaríamos hablando de alguna u otra manera de los usuales niveles de momento que nosotros asociamos a estas características cuánticas, por lo que el número de electrones por unidad de volumen estará relacionado con un momento máximo de Fermi, ¿no? Que es usualmente como nosotros lo llamamos un K sub F. ¿Listo? Entonces, este vendrá relacionado por lo siguiente. Entonces, este número de electrones, vamos a decirlo, n es igual entonces al factor de 8pi sobre 2pi h3. ¿Listo? Y luego tenemos entonces de 0 a acá al momento de Fermi, de k cuadrado de k, que esto corresponde pues específicamente a tener nuestro momento de Fermi a la 3 sobre 3pi cuadrado por h a la 3. ¿Listo? Esto es lo que nosotros denotamos, donde k en este caso es el momento, para no confundirlo con p de presión. ¿Sí? K aquí lo estaríamos definiendo como un momento, y p, recordemos de arriba todo lo que hemos hecho, simplemente lo llamamos presión. ¿Listo? Eso es otro término diferente. ¿Listo? Ahora, tomando la densidad de masa que nosotros teníamos ρ n m n mu, donde mu es el número de nucleones o peso molecular por electrón. Entonces, mu
sería nuestro número de nucleones o peso molecular por electrón. Entonces digamos que en estos casos usualmente lo que uno dice es, vale, por ejemplo, tener el mu de E, esto corresponde a 1 para el hidrógeno, ¿listo? ¿Por qué? Pues dado que justamente el número de nucleones, en este caso el número de nucleones, que es la suma simplemente de los protones más los neutrones, pues es igual a 1, ¿no? Y además el número de electrones, pues de hecho también es igual a 1, ¿listo? Así por ejemplo también podemos tener características, por ejemplo, de lo siguiente. Entonces digamos, por ejemplo, podríamos tener, a ver, aquí está. Entonces digamos que tenemos el mu, entonces el mu, por ejemplo, para nuestro hidrógeno, para el hidrógeno, perdón, para el helio, vamos a decir entonces para el hidrógeno, para el helio 4, ¿listo? Entonces esto sería igual a 4 porque sabemos entonces que en este caso, dada la estabilidad, bueno, tenemos el número de nucleones, debería ser, entonces P más N, pues aquí debería ser específicamente 4, ¿no? Tenemos 2 protones, 2 neutrones, por tanto el número de nucleones total sería 4. Y por tanto nosotros sabemos que el número de electrones sería igual a 2, ¿no? ¿Vale? Y ya, entonces pues aquí lo que nosotros tendríamos siempre, o sea, de alguna u otra manera siempre lo que estamos teniendo es, para que ustedes se hagan la idea, es siempre, digamos, lo podemos pensar como que mu, lo podemos calcular siempre como el número de nucleones, siempre dividido el número ¿de qué? De electrones. ¿Listo? Entonces siempre este peso molecular por electrón, por eso peso molecular por electrón, siempre me va a generar esta relación de acá. ¿Listo? Entonces número de nucleones, en este caso para el helio son 4, dividido entre la cantidad de electrones, que son 2, por tanto nos da estos valores de acá. ¿Listo? O sea, eso quiere decir, por ejemplo, que si tenemos, por ejemplo, no sé, el hierro 56, entonces pues para esto habrá que hacer entonces 56 dividido 26, ¿no? Y esto nos daría el valor de mu, que específicamente es de 2,17, ¿vale? Y así pues lo podemos hacer para cada elemento de nuestra tabla, ¿vale? Bueno. Entonces, ¿qué podríamos decir entonces de acá, de esta ecuación de acá? Entonces diríamos que n es igual a ρ sobre mn mu, ¿vale? Y de esta manera, entonces fíjense que aquí nosotros ya tenemos, entonces relacionado justamente nuestro valor de ρ, ¿cierto? Y fíjense que nosotros ya sabemos que ρ estaba justamente relacionado también por esta n de aquí a acá, o sea, quiere decir que esta n la podemos dejar tanto en términos de nuestro momento de Fermi, este de acá, o en términos de esta ρ que aparece acá. O sea, podríamos igualar esto como el momento de Fermi a la 3 sobre 3 pi cuadrado h barra a la 3, ¿listo? Y de este modo entonces podríamos decir, vale, o sea que si yo despejo de aquí nuestro momento de Fermi, el momento de Fermi va a quedar en función entonces de, entonces aquí pasaría esto acá, sería como raíz cúbica, ok, pues aquí quedaría como h barra, entonces tendríamos luego el factor de 3 pi cuadrado ρ sobre mn y nuestro factor de mu, y todo esto elevado a la 1/3. ¿Listo? Y aquí tendríamos entonces nuestro momento de Fermi, relacionándolo también con esta densidad, ¿no? Con relación de la densidad. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de aquí? Pues debido a las bajas temperaturas y considerando el límite no relativista, ¿listo? Entonces podríamos decir aquí a bajas temperaturas o límite no relativista, podemos decir entonces que la relación de KBT es mucho más pequeña que entonces la energía cinética, ¿cierto?
que nosotros estamos pues ya acostumbrados a relacionar. O también en unidades naturales, lo que podríamos decir esto pues simplemente es reexpresando entonces nuestro momento, ¿vale? Cuadrado. Entonces nos quedaría algo así como kbt mucho menor que, y entonces aquí tendríamos el factor de nuestro momento, en este caso cuadrado de Fermi, pero también tendríamos entonces el elemento de la masa m cuadrado, esto elevado a la 1 medio, menos m. ¿Listo? Entonces este sería específicamente para el caso no relativista o de bajas temperaturas. ¿Listo? Relacionando nuestro momento de Fermi. ¿Sí? Y además luego la densidad de energía cinética y presión de estos electrones, entonces vendría justamente por, entonces tenemos, recuerdan que la densidad de energía cinética unida por E, tendríamos E igual a 8pi, 2pi h elevado a la 3, y luego de este modo tendríamos de 0 a nuestro momento de Fermi, entonces tendríamos el factor de k cuadrado más me elevado a la 1 medio, menos me, y todo esto por k cuadrado de k, ¿no? Esto para la densidad de energía, entonces aquí tendríamos ya incluida nuestra parte de energía, dirigida por esto que aparece acá. Y para la parte de la presión, entonces tendríamos el factor de 8pi sobre 3 por 2 pi h elevado a la 3, la integral de 0 a kf. Entonces aquí tendríamos k cuadrado y dividido entonces nuestro factor de k cuadrado más me cuadrado 1 sobre 2. ¿Listo? Y tendríamos aquí un k cuadrado de k. Sería el otro término que aparecería extra, ¿listo? Y esto para escribir, como vuelvo y lo repito, la densidad de energía. Densidad de energía y nuestra presión. ¿Listo? Presión. ¿De acuerdo? Entonces, algo que hay que tener en cuenta, claro, de pronto esto puede ser un poco raro, un poco ambiguo de esto, de estar hablando de momentos de Fermi y desde un punto de vista ya un poco más cuántico, ¿cierto? Entonces lo que podríamos hacer si quieren para recordar y rememorar un poquito estos aspectos, pues lo que podríamos hacer podría ser un recuento de lo que sería justamente nuestro tema principal y el que nos va a llevar por fin a uno de nuestros resultados más bonitos en todo este esquema, que es justamente el valor crítico o el límite famoso de Chandrasekhar. Y a partir de allí pues vamos a empezar a ver la construcción que podemos hacer usando estas características. Entonces podríamos hacer para la siguiente sesión un recuento de lo que nosotros denominamos una presión de degeneración o degeneramiento desde el punto de vista cuántico, ¿no? Y a partir de eso lo aplicamos a justamente lo que digamos, lo que Weinberg propone, y a partir de ahí pues ya podemos empezar a tener un esquema mucho más bonito. Y de hecho uno de los primeros intentos en la primera parte del curso de astrofísica que les había mencionado, que de hecho Chandrasekhar logra unir, ¿no?, dos esquemas cuánticos y relativistas para la descripción de para estos tipos de estrellas que van a nacer, ¿no? Entonces, si quieren dejamos hasta acá y luego nos veríamos en la siguiente sesión, ¿vale? Gracias.